sitúan en el conjunto de las asignaturas de las áreas de formación profesional docente y formación profesional de especialidad, realizándose en paralelo con la asignatura de práctica 4 durante, durante el octavo semestre de la carrera. Ofrece los principales métodos, técnicas y procedimientos didácticos que se requieren para la planificación, orientación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la especialidad, considerando las características de los estudiantes y las acciones del profesor o profesora especialista de lenguaje, lengua y literatura, lenguaje y comunicación, electivos de tercero y cuarto año medio, en los ejes de lectura y comprensión, comunicación escrita, comunicación oral e investigación, desde el nivel de séptimo año básico a cuarto año medio, conforme a los planteamientos didácticos del sistema educativo nacional desde un enfoque humanista, comunicacional, constructivista y funcional de la lengua. De acuerdo. Entonces, en función de lo que acaba de leer Camilo, que te agradezco mucho, ahora puedes seguir comiéndote la galleta con mucho agrado y sin interrupciones del profesor. Esta descripción nos muestra claramente que esta asignatura, justamente como es la última de todo, digamos, de todo el set previo a la práctica final, que es la profesional, le toca hacer esa necesaria articulación de todos aquellos conocimientos, saberes procedimentales que ustedes han ido trabajando de cara a cómo está planteado el currículum de lengua y literatura. Y claro, una de las cosas que yo me doy cuenta, y ustedes ya pueden advertir porque son ustedes los protagonistas de esto, que yo no sé si se han dado cuenta que deberíamos tener como una asignatura que hablara solo del currículum de lengua y literatura en el sistema escolar. ¿No les parece? Porque yo creo que cuando tuvieron currículum, no vieron el currículum de la asignatura nuestra. O lo mismo, cuando tuvieron evaluación, hablaron de evaluación en general, pero no hablaron en particular de cómo se evalúa en lengua y literatura. ¿No les parece? Sí, profe. De hecho, en currículum, cuando ya nos hacían planificar, como que yo recuerdo que al menos en mi sección, el profe tampoco nos enseñó como las partes del currículum, como que tuvimos que descubrirlo solos y bueno, en eso seguimos todavía. Bueno, pero yo sí entregamos algunos tips el semestre anterior que un poco yo creo que esclarecieron bastante como el esquema general de la planificación. ¿Sí? Y vamos a seguir trabajando en este semestre, ¿ah? No lo vamos a abandonar. Pero claramente acá yo advierto que tal vez ha hecho falta, y sigue siendo una falta, como unas materias más específicas para abordar lo que el currículum propiamente de lengua y literatura en el sistema escolar plantea y lo que supone evaluar en lengua y literatura. ¿Mm? Bien, entonces como ven, en esta asignatura vamos a continuar entonces profundizando aquellas problemáticas que tienen que ver justamente con el cómo se enseña en el contexto escolar lengua y literatura, teniendo en cuenta de forma muy pertinente el currículum nacional y justamente también algunos elementos que tienen que ver con cuestiones asociadas a la didáctica de la lengua y de la literatura. O sea, cómo enseñar lengua o cómo enseñar gramática, cómo enseñar literatura. ¿Mm? Bien, vamos entonces a leer esa siguiente parte del programa. Esto lo hago no para rellenar tiempo, sino porque de verdad lo conozcamos y porque se supone que en la primera sesión el deber que tiene el profesor es conversar, socializar, negociar con los estudiantes el programa de estudio, ¿ya? Entonces, me gustaría preguntar si hay alguien que quiera leer las competencias. Gracias, no da tantos. Profe, yo puedo leer. Ya, muchas gracias. Competencias, punto 1. Comprende las finalidades, objetivos y principios que orientan el proceso
el proceso de adquisición, desarrollo y potenciación de las competencias de comunicación oral, comunicación escrita y lectura comprensiva, constituidos como ejes tanto del subsector de lengua castellana y comunicación como de la asignatura lengua y literatura. 2. Analiza críticamente el nivel de eficiencia de los principales métodos de enseñanza de las orientaciones disciplinarias que comprenden las competencias, ejes del subsector de lenguaje y comunicación y de la asignatura de lengua y literatura en los niveles de educación media y séptimo y octavo año de la enseñanza básica, comprensión lectora, vocabulario contextual, literatura, comunicación, producción escrita de diversos textos con diversidad de intenciones comunicativas y estéticas, comprensiones de la lengua y gramática funcional. Perfecto. Entonces, como ven, las competencias justamente apuntan a tomar conocimiento y sobre todo como en una comprensión más profunda de, por una parte, finalidades, objetivos y principios de nuestra asignatura, pero digamos desde la perspectiva de cómo se adquiere, se desarrolla y se potencian estas competencias que aparecen aquí enunciadas, que son la comunicación oral, la comunicación escrita y la lectura comprensiva. Y luego la otra, por supuesto, es ver cuáles son como los métodos más apropiados en nuestra disciplina, justamente para lograr el desarrollo de estas habilidades, que no es para nada fácil, para nada. Bien, tenemos también otras dos competencias que yo le voy a pedir muy amablemente a Jocelyn Alarcón, si puede leer, por favor. Ya. 3. Aplica procesos de planificación de unidades didácticas y confección de diseños de clases, considerando el desarrollo de las competencias, ejes de lenguaje y comunicación o de la asignatura de lengua y literatura, a partir de la elaboración de módulos didácticos. Correcto. 4. Reflexiona críticamente sobre las formas y contenidos que asumen las prácticas docentes de lenguaje, lengua y literatura, lenguaje y comunicación, observadas dentro del contexto de la práctica 3 y la asignatura de metodología de la especialidad 1. Perfecto. Bueno, estas dos competencias, si ustedes se fijan, claramente apuntan, ¿no? Por una parte, como a lo que hablábamos un rato, ya terminar de consolidar la competencia asociada a la planificación curricular y a la secuencia didáctica. Que yo creo que esto es como clave, o sea, algo que distingue a quien dice ser profesor, justamente es su capacidad de poder planificar y de confeccionar secuencias didácticas. Planificar y la secuencia didáctica. Estos son dos rasgos como distintivos de lo que es ser profesor. O sea, lo que los diferencia a ustedes, se supone, de un licenciado en literatura, de un licenciado en lingüística, de un licenciado en comunicación, de alguien que es profesor de lengua y literatura, es justamente esta competencia que tiene que ver con la capacidad de poder estructurar, hacer una arquitectura didáctica que es la planificación curricular, en la que tienen que intervenir de forma coherente, lógica y con todos aquellos criterios de psicología del aprendizaje y de la didáctica de la disciplina, objetivos de aprendizaje, contenidos, escenarios de aprendizaje, escenarios de evaluación, instrumentos y estrategias de evaluación, ¿no? Esto es una condición sine qua non, es condición sine qua non de aquel que dice ser profesor de lengua y literatura respecto de otros que no son profesores. Y, por supuesto, la competencia última, que yo de verdad debo ser honesto con ustedes, que esta es una competencia que yo creo que se logra
cuando uno ya tiene unos años de ejercicio, ¿no? Que es una visión crítica de cómo está planteado el currículum prescrito de lengua y literatura, ¿ya? Es decir, ustedes no van a tener una visión panorámica de la asignatura hasta cuando realmente ustedes lleven un profesor Nobel, se dice que más o menos es entre la práctica profesional y el año 5 de ejercicio. Entonces yo creo que recién en el lapso de esos años es cuando verdaderamente se tiene como una panorámica real de la asignatura desde el punto de vista disciplinar como desde el punto de vista didáctico. Entonces, tengan claro que todo lo que vamos a conversar apretadamente y de forma virtual con respecto a este tema no se va a desplegar del todo hasta cuando ustedes efectivamente estén en ejercicio. Porque justamente la práctica, ya no solo con el nombre que tiene una de los de los paquetes, digamos, de formación inicial, docente, sino ya como sinónimo de ejercicio en el aula, en el sistema, es cuando realmente uno tiene como una visión como de por dónde va la asignatura. ¿Se entiende? Pues nosotros tenemos que pensar que una cosa son las teorías literarias, otras son las teorías lingüísticas, todo lo que sabemos de comunicación, entre otras muchas subdisciplinas de lo que ha sido el íter, el recorrido de ustedes hasta este punto. Y otra cosa es de qué manera se toma todo este bagaje y se convierte en un discurso curricular que estructura lo que llaman, porque en el fondo nosotros tenemos como dos grandes documentos que enmarcan el quehacer docente de nuestra disciplina. Uno son las bases curriculares y otra es el programa de estudio. Las bases curriculares son las que mandan y los programas de estudio son propuestas de realización de esos programas de estudio. Por lo tanto, las bases curriculares son las que mandan. Y los programas de estudio pueden variar en el tiempo porque efectivamente son realizaciones de estas bases curriculares. Entonces, teniendo en cuenta esto que digo, aparece un tercer ingrediente no oficial, pero que sí incide bastante en el quehacer de los profesores en el aula, que es justamente los textos escolares. Los textos escolares son una forma de cristalizar las bases curriculares en diálogo con los programas de estudio y hacen una propuesta de cómo abordar esos objetivos de aprendizaje que las bases curriculares plantean para un determinado nivel y asignatura. Y entonces, entender la lógica, la filosofía, digamos, del sentido curricular con el que están hechas las bases curriculares, que hay unas generales y las específicas que afectan a lengua y literatura, ciertamente que tiene mucho sentido y tenemos mucho que decir, justamente porque digamos, hay una tensión en las bases curriculares que tienen que ver, por un lado, con esta preocupación con un enfoque sociocultural de la formación literaria y, por otro, el tema como el desarrollo de competencias comunicativas, que hay un tirón, porque finalmente el tema del desarrollo de competencias comunicativas se come en los hechos, digamos, subsume subyuga al tema de la formación literaria. ¿Ya? Esto ya incluso hay tesis de magíster y de doctorado hoy en curso que están justamente problematizando con esta suerte como de tensión o nudo crítico que se da
entre la preocupación por una formación literaria, por una parte, que requiere unas ciertas condiciones de cómo debe enseñar el profesor literatura y lo que está asociada con ella, la estética, todas las interconexiones con otras disciplinas y producciones artísticas y culturales, y por otra, el cómo enseñamos las habilidades que están dentro de lo que llamamos comunicación. ¿Ya? Que es una cosa no menor. Y luego, claro, si ustedes se fijan, las pruebas nacionales estandarizadas como el CIMSE y la PTU, como se llama ahora, porque antes era la PSU, ahora la PTU, en el fondo apelan a básicamente el desarrollo de competencias, ¿ya? Y en donde lo literario, lo estético, el goce y todas estas cosas, digamos, efímeras, inasibles, inefables, quedan un poco al margen, ¿no? Y muchas veces el colegio se vuelve como una especie de preuniversitario o como una especie de entrenamiento para los ítems del CIMSE y no realmente en lo que debería ser la asignatura, que es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la lengua y la literatura a partir de la literatura como soporte. No sé si se entiende, a propósito de lo que estamos leyendo de las competencias del programa, la reflexión en voz alta que estoy haciendo. Comentarios, antes de entrar como a los temas del programa. Oye, esto es un silencio sepulcral. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? Profe, en el chat le están escribiendo. Me están escribiendo en el chat. Ah, ya. Vamos a ver. Esto, gracias. Ya. Paulina Álvarez, sí se entiende. Es fuerte igual el tema de la realidad en el colegio. No puedo hablar por micrófono, profe. Ya, correcto. Vale. Ya, Paulina nos ha dicho su opinión. ¿Y los demás? ¿Cómo lo ven? Claro, porque ustedes se fijan, las fases curriculares como que establecen 4 grandes como ciclos, ¿no? Uno está en las bases curriculares de la educación parvularia, otra las bases curriculares de primero a sexto básico, otra las bases curriculares de séptimo a segundo medio y luego las bases curriculares de tercero y cuarto medio. ¿Mm? Así que por tanto, sí, hay harto que tejer. Pero bueno, vamos a continuar entonces con el programa para no atrasarnos. Ya, entonces tenemos la primera unidad que se llama Didáctica de la comprensión de textos, ¿ya? Que justamente es un poco teorizar sobre qué es comprender, qué es la comprensión como una habilidad, ¿no? Porque hablamos de comprensión lectora y hablamos de comprensión textual, y justamente revisar, por una parte, los enfoques teóricos que hay con respecto a la comprensión textual, ver un poco cómo aparece la comprensión textual en el programa de lengua y literatura, del currículum prescrito. Por supuesto, vamos a hablar de los enfoques teóricos que iluminan la comprensión, o que han iluminado la comprensión textual, ¿ya? Y finalmente, un poco, cuáles son las problemáticas actuales que afectan a cómo enseñamos la comprensión lectora, pero sobre todo cómo la evaluamos. Yo creo que uno de los temas aquí como capitales de todo este proceso
es justamente el cómo evaluamos comprensión lectora. ¿Mm? Luego tenemos la segunda unidad, que tiene que ver con didáctica de la literatura. Como ya hemos conversado, yo aquí estoy lanzando como unos tips, ¿no es verdad? Claro, cuando hablamos de didáctica de la lengua y la literatura, en realidad estamos hablando en el fondo de tres didácticas distintas, ¿no? Una didáctica de la comunicación, una didáctica de lo lingüístico, aunque muchas veces una didáctica de la lengua, y ahí se pone como lo comunicativo como subordinado, pero bueno. Y la didáctica de la literatura, que hoy más bien se habla como didáctica de la formación literaria, es decir, antes la didáctica de la literatura era como estudiar la historia de la literatura y cómo se ha ido desarrollando, como las temáticas, etcétera, ¿no? Y hoy más bien, en el contexto escolar, es didáctica de la formación literaria, o sea, cómo formamos un buen lector. ¿Mm? No solo desde el punto de vista de las habilidades de la lectura, sino sobre todo con el tema de los textos, de qué leemos y cómo lo leemos. ¿Mm? Y claro, un tema que vamos a comentar, no sé si largamente, pero sí al menos hablarlo con las aristas, que hoy yo creo que tiene menos discusión, pero en la época que yo fui estudiante y profesor en el sistema, sí era un tema, el canon literario. ¿Alguien me puede decir cuál es el canon literario o qué se entiende cuando se dice canon literario? Ya, vamos a suponer que hoy día cuando vayan al almuerzo y la mamá les pregunte, oye, ¿y de qué hablaron en la clase hoy día? Entonces ustedes digan, hablamos del canon literario. ¿Qué significa hablar del canon literario? Pueden escribir en el chat si no pueden hablar, porque, en fin, las razones que sean, o ¿qué se entiende o qué estamos dando a entender cuando hablamos del canon literario? No puedo creerlo que no lo sepa. Como las reglas, yo creo quizás que se dan en la literatura, o las formas o lo que se enseña Por ahí usualmente en la literatura, ¿no? está cerca, Paulina. Está cerca, pero no es eso. Esto es como el pasapalabra. Pero no es. Pero No, la está verdad es que cerca. no sé, profe, a mí no se me ocurre al menos. Ya, ¿no lo han escuchado la expresión de canon literario? Profe, ¿Sí? hace referencia como a los libros clásicos, o quizás más que clásicos, obras literarias que fueron como reflejo de su época o de su contexto. Ya. Justamente tiene que ver con eso, Felipe. El canon literario se refiere al conjunto de obras que se consideran valiosas y que sí o sí deben leerse. ¿De acuerdo? Y es justamente la que podríamos denominar en parte como clásicos. ¿Mm? Lo que pasa es que hay clásicos y clásicos. Entonces, el canon literario en el fondo es una convención, ¿ya? Es decir, no es la convención constitucional ni la convención mixta, ¿ya? Convención aquí lo estoy diciendo que es un acuerdo, ¿ya? Es una convención, es un acuerdo de una selección de obras que se consideran valiosas desde el punto de vista cultural, lingüístico, literario, ¿no? Y que deben leerse. Por ejemplo, el Quijote, eso es parte del canon, ¿ya? La Odisea, la Ilíada, aunque sea ahora un fragmento, porque son obras muy largas, ya no son del lector de ahora, ¿no? Eso es parte del canon. Entonces, el tema de didáctica de la literatura o de la formación literaria es un tema de lo del canon, porque llegar a un acuerdo y decir qué se va a leer y qué no, supone de fondo una ideología, una filosofía y claro, unas consecuencias.
Y por eso siempre el establecimiento de un canon literario siempre es un territorio de disputa, en disputa. ¿Ya? Y seguramente hoy está mucho más problematizado el tema de qué obras deben formar parte de este canon, y sobre todo la naturaleza de las obras. Mira lo que les estoy diciendo. Porque, claro, antes era como que ya, alguien dijo, esto hay que leer, y esto era como per secula seculorum, o sea, por los siglos de los siglos. Hoy, dado la vertiginosidad con la que va cambiando el mundo, y hoy la gente no lee lingüísticamente solamente. Hoy tenemos procesos que son de lectura de imagen y texto y de solo imagen, además con un efecto sonoro. Por lo tanto, los productos culturales que desarrollan todo aquello que llamamos nuestra inteligencia, nuestra intelectividad, ya no están únicamente asociados a la producción textual. Entonces, sumado al hecho de que ya este como monolítico bloque de obras que sí o sí hay que leer, que los expertos nos dicen que hay que leer, se suma además la naturaleza de esos productos culturales. O sea, hoy el canon literario ya no son solamente obras que están escritas lingüísticamente, sino que también hay otros productos culturales. Esto sería lo que llamamos monomodales, pero ahora hay otros multimodales. Y ahí está el cómic, están las películas, están música, están videoclips, ¿no? Y aquí yo instalo un tema que seguramente me faltan palos para el puente para desarrollarlo mejor, pero claramente, colegas, nuestra asignatura en unos años más no se llamará como se llama hoy. ¿Ya? Esta vuelta a que se llame lengua y literatura es por una decisión que tiene que ver con el reconocer que leyendo y escribiendo, con sus, por supuesto, otras habilidades que es hablar y oír, ¿no? Pero sobre todo leer y escribir, siguen siendo actividades, digamos, que al menos desde las neurociencias, que hoy día han abierto mucho campo en nuestra área, plantean que desarrollan nuestra inteligencia de una forma mucho más óptima que otras formas de leer y escribir la realidad. ¿Ya? Entonces, el tema del canon literario es un tema porque antes lo que hacían las autoridades ministeriales, hablaban con un par de expertos y ellos hacían un listado. En la época que me tocó a mí ejercer, se les preguntaba a los profesores, yo creo que todavía se les pregunta, ¿qué obras creen que deberían estar? Y por eso los programas de estudio de lengua y literatura traen un anexo con un catálogo de obras que se sugieren que deben leerse. Pero insisto, hoy esta idea del canon está sumamente, digamos, problematizada, porque primero, hay tensiones para renovar y otras se resisten a eso, a renovar a este canon de obras, y por otra está el tema de la naturaleza monomodal o multimodal que en último término va a formar parte de este canon. Ya, no sé si me enredé mucho, pero se entendió, ¿cierto? Sí, profe, se entiende. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso, el año pasado, el año pasado creo que fue, que a un profesor en la Comuna de Independencia lo despidieron porque algunos padres y apoderados reclamaron de cómo el profesor hacía leer obras de Pedro Lemebel. ¿Ya? Porque se consideraba
que un escritor abiertamente homosexual y que escribe literatura homosexual era nocivo, maligno, que esto se enseñara en el contexto escolar. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo de lo que este tema del canon literario provoca. ¿Ya? O, por ejemplo, en un colegio religioso, confesional, muchas veces es un tema las obras que se dan a leer en los colegios. ¿Ya? Yo recuerdo que había un colegio de X orientación religiosa católica y solo se leían obras de Carlos Cuauhtémoc, que como ustedes saben, Carlos Cuauhtémoc no es ninguna eminencia en literatura, en el sentido de ficción, sino es una literatura totalmente moralizante, y que son relatos, pero no son como obras literarias en el sentido artístico del término. ¿Ya? Entonces, imagínense 4 años de enseñanza media solo leyendo obras de Carlos Cuauhtémoc y no leyendo novelas, cuentos de otras, en lo que me refiero a lo que se llama habitualmente, porque este canon literario tiene que ver como con la lectura domiciliaria. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se hizo la primera la reforma educativa en el año 96, 97, en que se cambió el nombre de castellano a lenguaje y comunicación, yo recuerdo, por ejemplo, que había para ver la unidad de figuras retóricas o figuras literarias, se puso un tema de Guns N' Roses. ¿Ya? Y fue todo un tema. Primero, ¿por qué poner un tema traducido con todas las problemáticas que ustedes saben que tiene traducir un texto, entre comillas, con aire lírico, ¿ya? Y luego además una canción de corte, digamos, rockero, metálico, como puede ser Guns N' Roses, ¿no? ¿Ya? O por ejemplo, yo me acuerdo que en un curso de perfeccionamiento fue una discusión, porque un profesor, estoy hablando del año 96, 97, un joven, que era así metalero, se vestía de negro, así, cuando estaba en el colegio se ponía un arito. Oye, esto es impensado, cada uno va como quiere, pero en esa época los profesores íbamos así muy, muy ordenaditos con camisa corbata o camisa y chaqueta, ¿no? Y él puso temas de Metallica, ¿ya? Temas de Metallica, o sea, que son temas heavy, ¿eh? Y ahí se anotó una discusión desde el punto de vista valórico, etc. En los departamentos de formación inicial de profesores de lengua y literatura, justamente hay discusiones con respecto a todo lo que es la parte troncal literaria de qué obras vamos a poner. ¿Ya? Porque, no sé, pues, hay alguien que dice debería hablarse de los salmos, por ejemplo, que son, a buenas cuentas, ustedes saben que los salmos es un libro del Antiguo Testamento que son, en el fondo, poemas, que son oraciones, ¿no? Todos los salmos son oraciones, plegarias en distintos sentidos, pero desde el punto de vista literario son poemas, ¿no? ¿Por qué no enseñamos los salmos? Entonces alguien dice, pero ¿cómo vamos a enseñar los salmos? Esa es una idea judeocristiana, y esta es una universidad pública. Entonces, ¿cómo se fijan? O sea, siempre en el tema de didáctica de la formación literaria hay un fuerte componente ideológico que no está tanto cuando hablamos de didáctica de la lengua. ¿Se comprende? Ya, yo sé que me he enrollado harto con el canon literario, pero este siempre es un tema. ¿Qué es lo que el profesor hace leer? Y por supuesto, luego viene el tema de que el texto escolar, que es un tipo de macro discurso, en el que luego se compilan otros microdiscursos, ¿ya? Se usa como un dispositivo de enseñanza, y el texto escolar ya hace una selección de un canon literario. Y al final los profesores terminamos reproduciendo lo que otros deciden por nosotros. Me refiero, a eso apuntaba toda esta reflexión.
Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, es que puse los audífonos para que se escuche mejor. Lo que pasa es que, al menos como lo que he podido ver, en los colegios, por esto mismo que usted nombra, los profesores muchas veces no suelen ocupar el libro de texto, lo dejan muy de lado y trabajan como con material propio. ¿Usted cree que esto se debe igual en respuesta como a no querer reproducir esto que usted nombra del canon literario, que otros decidan? Sí, sí, claro, claro. Y porque además, claro, van emergiendo obras que se demoran en pasar a este canon. ¿Ya? Yo en mi época, en que estaba formándome de profesor, y el tiempo que fui profesor Nobel, por ejemplo, Isabel Allende no se enseñaba, se veía muy poco, era una escritora menor en aquel entonces, ¿no? Hoy es impensado que no se lea un fragmento de alguna de sus obras, por ejemplo. Durante la época militar, la dictadura, justamente el canon literario excluyó a un conjunto de autores cuyas obras tenían una clara adhesión a un modelo sociopolítico de izquierda, claramente, o cuyas temáticas versaban sobre la tortura, la persecución, la represión política. Todos esos autores estaban fuera del canon oficial. Bueno, y a personas, perdónenme, en la época nazi se la llevaban presa por tener determinados libros. Y piensen ustedes, en la época de la Inquisición española, justamente cuántas personas fueron perseguidas por tener libros que se consideraban heterodoxos, ¿no? Es decir, que no... porque el tema del canon literario toca el tema de la censura, en definitiva, y del control social del conocimiento. Así que yo parafrasearía este refrán: dime cuál es tu canon literario y te diré quién eres, como profesor de castellano. Dime cuál es tu canon literario y te diré quién eres como profesor de castellano. ¿Y es verdad? ¿Ah? Y claramente, dependiendo de cuál es nuestro canon, incluso se ve si nosotros somos buenos lectores. Porque esta es la otra paradoja que se da en el sistema, ¿ah? Que los profesores de castellano nos quedamos con lo que leímos en la universidad. Y ese es el problema. Que nos quedamos con lo que nos enseñaron a leer en la universidad y después no seguimos leyendo y no nos actualizamos. Entonces cuando un profesor que tiene mi edad, casi 50 años, conoce a un joven que viene a hacer la práctica o ya lleva su primer año titulado, y claro, yo converso con él y me doy cuenta que él como que no se acuerda como repocaso de las obras que yo considero que son clásicas y que sí o sí deben enseñarse. En cambio, él trae otras obras que yo ni conozco. Porque una de las tensiones a veces que salen en los colegios tiene que ver con esto. Ahora, estas tensiones hoy son menores porque, se los puedo decir con la experiencia de estar ahora como tutor de práctica profesional, casi la mayoría de los profesores que están en ejercicio en el sistema son menores que yo. ¿Ya? Entonces la distancia etaria entre los que son practicantes y los profesores que hay hoy en el sistema es bastante menor. No es como en mi época. Piensen ustedes que cuando yo hice la práctica, el año 1994, mi práctica profesional, para que saquen la cuenta, 26 años atrás, ¿cuánto se llama? Mi profesor tenía 70 años, 70. Así que suscribo lo que dice usted, Paulina. ¿Ya queda claro por qué me he detenido tanto en el tema del canon literario? Sí, profe. Y de hecho, ustedes si conversan con sus profesores de la línea de literatura, verán que lo que lee Jaime Galgani no es lo mismo que lee Orlando Vidal, o que lee Cristian Rodríguez, o Paulina Daza. O sea, yo pongo a los cuatro
y ustedes verán que cada uno viene con un recorrido, un bagaje literario distinto. Y claro, dependiendo de qué leo, es la red de conversaciones, mi sistema de pensamiento. Yo los invito a que repasen ustedes ahora, los profesores que han tenido de literatura, de todas las materias troncales de literatura, y ahora que incluso con los que van a tener con profesores que son part-time, ¿no? Y verán dónde ustedes los pueden situar, dónde están, ideológicamente hablando. Yo tuve clases con esta profesora que es un icono pop de castellano, que es Irma Césped, que era profesora de literatura medieval, y ella hacía leer el Cid, todo un semestre, y desde ahí leíamos las otras obras de la época medieval. O en literatura clásica, el Quijote era el tronco, y de ahí como que leíamos otras cosas, ¿no? Pero tú ponías a su paralelo, que era el profesor César Rodríguez, y no, César, ay, ¿cómo se llama este profesor? Ya se me olvidó. César Álvarez. César Álvarez, que tenía un sobrenombre porque era un profesor de origen español, por tanto se podrán imaginar cuál era el apodo que le poníamos al pobre, y claro, él hacía esa asignatura totalmente de otra forma. Entonces, el tema de qué leemos no es un tema accesorio, no es un tema menor, no es un tema que sea aséptico, muy por el contrario. O sea, cuando dicen mojarse, o sea, entrar al tema del canon literario es mojarse. ¿Ya? Bien. Y ¿alguien más quiere comentar sobre lo que estamos hablando? Bueno, la tercera unidad es la que a ustedes más les gusta y a lo que uno más se dedica, que tiene que ver con cómo se enseña gramática y ortografía. Está una rama que en el modelo actual es bastante fuerte, no como en la época, en mi formación como profesor en el pedagógico, era más literaria que lingüística, para ser bien honesto. O sea, el peso curricular que tenía lo lingüístico gramatical era bastante menor al peso que tenía lo literario. Hoy, mirando la formación de ustedes me dirán si me equivoco, creo que tiene un importante, están bastante más emparejada la cancha, y yo diría que incluso es más lingüístico-gramatical que literaria. ¿Me equivoco en esta percepción o no, colega? ¿O ustedes creen que ha sido mi timota? ¿Lo lingüístico y lo literario? No, es mucho más lingüístico que literario. O Exactamente. sea, en verdad yo creo que en cuanto a cantidad de ramos, están por ahí. Pero como la importancia que se le da y la complejidad de los ramos, los lingüísticos siempre son como los más estrictos, los más complejos, los que tienen mayor reprobación, y por ende se le da más importancia. Claro, y bueno, y ahí tocamos el tema nuevamente de lo que ocurre en el currículum escolar, ¿no? Porque en el fondo esta como dicotomía se refleja también en la formación inicial, en donde hay una pugna siempre, aquí y en la quebrada del ají, sobre el tema de qué pesa más, si lo lingüístico o lo literario. Aquí los colegas del área lingüística dicen que los alumnos escogen más temas literarios en sus seminarios y memorias que lingüísticos. No sé un poco por dónde irán las preferencias de ustedes para el próximo año, pero lo real es que en términos de formación, incluso el currículum renovado también tiene un fuerte énfasis igual en esta área. Entonces, justamente en esta unidad vamos a trabajar un poco sistematizando lo que ustedes ya han aprendido, pero viéndolo desde el punto de vista de métodos y técnicas para el aprendizaje de la gramática y de la ortografía. Lo bueno es que como los profesores que les hacen clases de todas las asignaturas de comunicación y lingüística gramatical, son a su vez profesores de castellano, profesores de lengua y literatura. Entiendo que siempre ellos tratan de hacer en sus materias
como una bajada con respecto a cómo se hace esto, cómo se enseña, cómo debe enseñarse. Pues bien, este es el programa a grandes rasgos. Por tanto, nosotros, yo debo ser bien honesto con ustedes, el fuerte va a estar en estas dos grandes unidades, la didáctica, la comprensión de texto y la didáctica de la literatura, y vamos a tratar de ver un poquito de esto, porque ya no sé si el tiempo nos los va a dar, no lo va a dar, pero al menos estas dos primeras unidades sí que las vamos a trabajar bastante, ¿ya? La cuarta unidad no la vamos a ver. Esta unidad que está aquí no la vamos a alcanzar a ver. Esto me gustaría, pero no lo vamos a ver. ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, no sé si lo mencionó antes, más temprano, pero es con respecto como al horario, como vamos a tener en este tercer bloque la práctica, los bloques de práctica que tenemos los días jueves, ¿vamos a ver contenido de metodología o vamos a analizar la práctica como por separado? Ya, justamente tú has tocado un tema clave que vamos a abordarlo específicamente el jueves cuando tengamos clase. Pero ciertamente práctica 4 va a ser el espacio, por un lado, en que vamos a mirar este proceso que ya está como en la etapa intermedia y ya tirando al final, que es lo que estamos haciendo en el Colegio Bicentenario Enrique Alvear, ¿ya? Pero luego terminada esta experiencia, nosotros nos vamos a meter en todos los temas como de evaluación y de currículum que quedaron como lagunas, ¿ya? Para un poco ir diferenciando claramente y enfatizando la complementación de la asignatura que tenemos el martes de la que tenemos el jueves. Si hacia allá apuntaba tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Así que, efectivamente, como nosotros, digamos, acá va a quedar como al revés, en el sentido que han hecho la práctica antes, casi, práctica 4 nos va a permitir como ahondar en los temas como evaluativos y de construcción curricular, para que efectivamente lo teórico didáctico lo veamos en esta asignatura del martes. Un poco esta es como la idea, pero ya el jueves cuando tengamos práctica 4 lo vamos a conversar. Gracias, Paulina, por la pregunta. Ya, el tema, chiquillos, de las clases, vamos a seguir, esto que está aquí, yo no lo muestro porque es una cuestión que ya no la hacemos, porque hoy prácticamente igual asimilamos todo lo que es el modelo renovado que tiene la universidad sobre evaluación. Aquí está la bibliografía, ¿ya? Yo lo voy a subir de todas maneras. Pero lo que sí es cierto es que la evaluación, no he hablado todavía con mi colega Marco Antonio, porque tratamos como de, bueno, en otras versiones cada profesor hacía lo que le parecía mejor, pero con Marco Antonio hemos como tratado, y ha sido creo que una buena cosa, de ir como en paralelo para que realmente no haya una marcada diferencia entre un grupo curso y otro. Por tanto, no he dialogado con él aún el tema de los escenarios y de las formas de evaluación, pero ciertamente será muy similar a cómo se dio en el primer periodo, que tendremos pues, 2 pruebas, resúmenes, talleres, y seguramente tendremos nuevamente el tema de un módulo didáctico, ¿ya? Y claramente tendremos el portafolio, en el caso, en práctica 4, que tendrá relación con esta experiencia que estamos haciendo en el colegio, ¿no? Pero no tengo hoy día como los porcentajes y los hitos evaluativos, porque aún no lo hemos consensuado con mi otro colega, pero irán en la línea de lo que vimos el semestre pasado. ¿Ah? Comentarios, preguntas, críticas.
Profesor, Dígame. ¿sería posible que, como ya sabemos que tenemos que hacer un portafolio, quizás eso sea como lo primero que se nos envíe, como igual que el semestre pasado, un modelo para que podamos avanzarlo? Claro, claro, por supuesto. Eso es para práctica 4, el portafolio es de práctica 4. Claro, lo que pasa es que como me decía usted que el jueves íbamos a ver, o le decía a la compañera que el jueves íbamos a ver este tema de la práctica 4, lo que íbamos a ver finalmente Sí, en el día jueves. claro, tomo ¿Qué? nota. Tomo nota, Pauli. Ya, eso. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Ya, más consulta. Esto, entonces, vamos a ver. Dame un segundo. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Ya, entonces yo les voy a pedir. Ahora vamos a hacer un receso porque al menos los que pudimos estar desde temprano, eh, ya se ha cumplido como la primera hora y media, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que hagan lo siguiente. Ya. Entonces yo les voy a pedir que en esta pausa que vamos a hacer ahora, ustedes tengan la gentileza, aparte de descansar, tomarse un cafecito. Yo les voy a pedir, por favor, yo acabo de copiar 2 links, yo les voy a pedir a todos los que no han hecho esto que lo hagan, por favor, ¿ya? Ustedes también van a estar más adelante cuando hagan su memoria de título o su seminario, así como estoy yo ahora en esta investigación. Entonces, les pido la colaboración muy comodamente para que contesten este cuestionario que está en línea y contesten el consentimiento informado para poder trabajar con sus ensayos de interculturalidad, ¿ya? Porque me interesa el próximo año, cuando nos veamos en práctica profesional, poder compartir con ustedes el análisis de esto y las pistas que nos entrega, independientemente de quién sea el autor de los ensayos del cuestionario, pero sí como mirada global con respecto a ustedes como profesores en formación. Así que se los pido por favor, nos volvemos a encontrar ahora, son 9:31. Yo les voy a invitar que a las 10:15 vamos a hacer un descanso bueno, porque además ustedes luego tienen la clase de su tercera, para la mayoría la tercera sesión, para otros recién la segunda, ¿ya? Entonces a las 10:15 nos volvemos a encontrar, no sin antes que ustedes hayan contestado el consentimiento informado y el cuestionario. Y a los colegas que ya lo contestaron, pues muchas gracias, pueden tomarse el café más tranquilo y más relajado que el resto. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 10:15, ¿les parece? Ya, En este mismo canal, pero a las 10:15, ¿ya? Nos vemos en un ratito. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Copien los vínculos para que puedan contestar.